¿A dónde voy cuando sueño? ¿Por qué me siento de esta manera? Necesito ayuda. ¿A dónde vas cuando sueñas? Por favor, lea todo y mantenga la mente abierta. Rara vez hablo de esto. Espero no ser el único. ¿A dónde vas cuando sueñas? ¿Recuerdas tus sueños? ¿Hay algo en tu paisaje del sueño que te llame la atención? Siempre me he sentido diferente. Como si tuviera un sentido o frecuencia extra que no puedo identificar del todo. He tenido la capacidad de percibir situaciones malas y sentir que las personas me son infieles o infieles. He podido saber qué canción sonará a continuación en la radio y con frecuencia tengo las luces de la calle apagadas cuando paso junto a ellas. No creo en lo paranormal ni en las habilidades psíquicas, sin embargo, no puedo negar la sensación de que hay algo más que no puedo ver. Siempre he dormido con normalidad y he tenido lo que consideraba sueños normales. Nunca estuvieron vinculados entre sí de alguna manera, sin embargo, siempre he tenido la capacidad de contar mis sueños con una precisión increíble. Hace aproximadamente 4 años, cuando me dormía, entraba a un lugar familiar. Este lugar es enorme. Por el bien de este hilo, digamos que no es del tamaño de una comunidad o de una ciudad, sino aproximadamente del tamaño de todo un condado. También por el bien de este hilo voy a llamar a este lugar mi condado de ensueño. Hay ciudades, pueblos, marcadores de identificación y lugares con los que estoy totalmente familiarizado en mis sueños. Sin embargo, ninguno de estos lugares tiene nombre. Puedo viajar libremente por el condado de mis sueños y soy bastante lúcido al hacerlo, sin embargo, nunca me doy cuenta de que estoy soñando. Hay personas con las que estoy familiarizado, aunque no tienen nombres y, a menudo, trabajamos juntos para completar tareas, o hacer cosas divertidas y emocionantes, e incluso simplemente sentarnos y hablar. Todo mi condado de ensueño me resulta familiar. Se siente como en casa. Disfruto irme a dormir todas las noches sintiendo que voy a un lugar acogedor. Nunca hago lo mismo 2 veces en mis sueños y el tema está en constante evolución. Amo este lugar como un segundo hogar y, aunque siento que conozco cada parte de él, de vez en cuando descubro un área nueva que está inexplorada y que será absorbida y será parte de mi condado de ensueño. Hay algunas cosas que sé con certeza sobre el condado de mis sueños y es: 1. Nunca tengo mi teléfono. Nunca. Ni siquiera parece ser algo que exista para mí o para cualquier otra persona en este lugar. 2. No importa lo que esté haciendo, estoy familiarizado con dónde estoy y con quién estoy, aunque no sea por mi nombre. 3. Normalmente, nadie de mi vida real está en mis sueños, y reflexionaremos sobre esto más adelante. 4. Nunca sueño con lugares en los que he estado. 5. Mi yo del sueño tiene un sentido muy profundo de sentimientos y la obligación de ayudar a los demás. 6. Si alguna vez encuentro un lugar en el mundo real que he visto en el condado de mis sueños, evítelo a toda costa. Cuando todo esto comenzó con mi condado de ensueño, sentí que era algo que pasaría. Una fase de mi vida que no pude controlar. Pero ahora que ha estado sucediendo durante más de 4 años, he aceptado que no es una fase y mi subconsciente me está llevando a algún lugar fuera de mi control. He aprendido cosas sobre mí mismo de mi paisaje onírico que no creo que el yo físico vivo pudiera haber comprendido por mí mismo. Aprendí lecciones, tuve luchas y luché contra las emociones en mis sueños. Después de 2 años de estos sueños, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Un día estaba conduciendo con mi esposa como pasajera en un tramo desconocido de la carretera entre Dallas, Texas y San Antonio, cuando de repente me di cuenta completa y totalmente de dónde estaba. Acababa de conducir a un lugar en el que nunca había estado físicamente antes, pero de hecho era parte de mi condado de ensueño en el que había estado antes en mis sueños muchas veces antes. Tuve un presentimiento extremo de que tenía que salir de esa zona de inmediato y no volver nunca más, así que hice exactamente eso y me desvié 2 horas del camino a casa para alejarme de esa zona. Fue en este punto que obviamente tuve que contarle a mi esposa sobre mis sueños y por qué tuve que desviarme 2 horas y 100 millas del camino a casa. Le conté todo lo que me había guardado para mí y nunca le conté a nadie. Mis sueños, mis sentimientos, mi sentido de una especie de frecuencia con la que no podía sintonizarme. Afortunadamente para mí, ella estaba más intrigada que preocupada y lo ha aceptado como parte de quien soy. Llevamos casados más de 10 años y ella es lo mejor de mi vida y mi mayor defensora. Ahora volvamos a los sueños. Desde la experiencia de encontrarme con parte de mi sueño en la vida real, no he tenido una experiencia similar. Tengo un presentimiento extremo de que puede volver a suceder y, si sucede, de evitar esa zona a toda costa. No puedo explicar por qué me siento así. Siempre está ahí. Con el tiempo,
Siguieron sucediendo cosas extrañas en mis sueños que se correlacionarían con cosas que sucederían más tarde en el mundo real. No lo llamaría psíquico o predecir el futuro tanto como sentir que algo sucedería. O un sueño me prepararía para algo que estaba a punto de suceder, ya fuera bueno o malo. Comencé a prestar más atención a mis sueños para ver si podía aprender algo de ellos. Aproximadamente 3 años después de mi condado de ensueño sucedió algo que nunca antes había sucedido. Reconocí a 2 personas por su nombre y rostro que conocía del mundo real despierto. Fueron mis empleadores anteriores y, aunque los conocía, el paisaje que los rodeaba era completamente extraño y nuevo. Nunca había estado en este lugar antes, pero tenía una sensación horrible al respecto. Seguían tratando de que volviera a trabajar para ellos y seguí rechazándolos una y otra vez porque tenía un presentimiento horrible sobre todo. Que algo malo iba a pasar. Eventualmente pude convencerlos de que se fueran del área a lo que pensé que era un lugar mejor para ellos y recuerdo específicamente que me sentí aliviado por ellos como si estuvieran a salvo. Estos sueños continuaron de forma intermitente durante unos meses aquí y allá, no todas las noches. Mi estado natal fue devastado por los incendios el verano pasado. El peor área de incendios que se había visto jamás y cientos de miles de acres de tierra ardieron. Observé cómo el fuego rodeaba el negocio donde solía trabajar, mientras evacuaban a todos del área A. De alguna manera supe que aunque este era un evento horrible, de alguna manera estaría bien para ellos. Cuando los incendios se apagaron y el humo se disipó, una de las únicas áreas supervivientes eran 50 acres de tierra en la que se encontraba su negocio. No se quemó ni una onza. Después de que todo esto sucedió, no he vuelto a soñar con ellos desde entonces y tengo la sensación de que por alguna razón fueron puestos en mis sueños por una razón y supe que las cosas estarían bien para ellos. Esta es la única vez que alguien del mundo exterior despierto que yo conozco ha entrado en mi condado de ensueño. Ahora, después de leer todo esto, sepa que soy una persona totalmente normal y racional. Tuve una educación bastante tradicional, aunque éramos pobres. Fui intimidado durante toda la escuela por ser diferente, aunque nunca entendí realmente qué era diferente en mí en comparación con los demás. Me uní a las Fuerzas Armadas a los 17 años para endurecerme y, vaya, alguna vez funcionó. También me incrustó en una mentalidad racional dura y sensata que los militares se esfuerzan por inculcar en sus soldados. Después del ejército, fui a la universidad, me casé felizmente con la mujer de mis sueños, tuve 3 hijos increíbles y una carrera profesional como experto en administración de empresas. Sé que no es racional o normal tener estos pensamientos y sentimientos. Me he encontrado con abusos, trastorno de estrés postraumático y he visto y hecho cosas de las que no estoy orgulloso y trato de utilizar estas experiencias como una forma de racionalizar mis sueños. Pero la cosa es que nunca sueño con estas experiencias o lugares. No tengo una forma racional de explicar mis sueños, sentimientos o sentidos. Siento que si les digo a los demás que pensarán que estoy loco. La única persona a la que le dije fue a mi esposa y todavía me lo guardo para mí. Quiero saber si alguien más experimenta esto. No estoy loco. Sé que no lo soy. No creo en mediums o psíquicos, pero no puedo negar toda esta experiencia y simplemente descartarla como es lo que es. He estado experimentando esto durante tanto tiempo que creo que está sucediendo algo más que no puedo aprovechar. A veces me sorprendo preguntándome si estoy aprovechando una dimensión alternativa y viendo otra versión de mí mismo, y otras veces me sorprendo preguntándome si en realidad estoy soñando el mundo real y mi yo dormido es en realidad el yo real. Amo el condado de mis sueños, amo ir allí todas las noches. Tengo una casa ahí que sé que es mía y personas que conozco son amigas. Tengo lugares que me encanta visitar con frecuencia y lugares que me gusta evitar. Tengo todo un sentido de mí mismo allí que solo existe en ese plano. Es demasiado complicado tratar de describirlo todo a través de un mensaje de texto, pero me encantaría hablar con alguien al respecto por teléfono, en persona, chat en vivo, etc. No estoy loco. ¿Hay alguien más que experimente esto? ¿Hay alguien por ahí que estudie estos fenómenos con quien pueda hablar para tratar de resolver esto? ¿Hay alguien por ahí que conozca a alguien así? ¿Hay científicos o profesionales que puedan explicar lo que está pasando? No puedo ser el único. Alguien tiene las respuestas y esa es la razón por la que me acerco. Me gustaría permanecer en el anonimato solo por el hecho de que esta es la primera vez que me acerco. Le cuento a la gente mi historia y tengo miedo de que se burlen de mí, degradado o condenado al ostracismo de alguna forma o forma. No tengo miedo de mis sueños ni de cómo me siento, solo quiero saber por qué, cómo y si hay otros. Por favor, ayuda. Olvidaba decirte que uno de mis mejores sueños es que te suscribas al canal. Adiós.